Entró sonriendo, sin saber que los siguientes minutos destrozarían su mundo. En cuestión de segundos, la calma exterior de Catherine se derrumbó y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras los médicos le comunicaban una verdad que ninguna madre debería escuchar. ¿Por qué se ocultó esta prueba hasta ahora? ¿Por qué el palacio fue tomado por sorpresa? ¿Y qué significa esto para el príncipe Louis y la monarquía? Antes de profundizar en lo que esto realmente significa para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Todo comenzó como una citación ordinaria, del tipo al que Catherine había respondido innumerables veces antes. Una solicitud discreta, un tono educado, sin advertencias ni urgencia. Sin embargo, algo en el momento parecía extraño, como si el aire mismo hubiera cambiado antes incluso de cruzar el umbral. Los pasillos del palacio tenían una forma de susurrar antes de hablar. Y esta vez, el silencio era ensordecedor. Dentro, el ambiente era clínico, contenido y demasiado serio para lo que le habían dicho que eran asuntos rutinarios. Louis había sido sometido a evaluaciones, sí, pero se le había asegurado que eran controles preventivos del desarrollo, un seguimiento estándar, nada que justificara alarma, o eso creía ella. Pero los rostros frente a ella contaban otra historia. Expresiones tensas, pausas medidas, palabras elegidas con precisión quirúrgica. Y entonces llegaron los términos para los que ningún padre está preparado. Conceptos que sonaban definitivos, frases cargadas de peso. Los médicos no especularon, no suavizaron el mensaje. Hablaron como si la conclusión se hubiera alcanzado mucho tiempo atrás, como si ese momento simplemente se hubiera retrasado, no descubierto. Y ese retraso fue lo que la quebró. La comprensión de que algo tan serio había estado desarrollándose en silencio, detrás de tranquilizadoras explicaciones y protocolos. La compostura de Catherine se rompió, no suavemente, sino por completo. Más tarde, personas cercanas describirían el sonido de una silla arrastrándose, una respiración entrecortada, manos temblorosas mientras la realidad se imponía. No era confusión, era el impacto del shock mezclado con culpa. Esa clase de culpa que formula preguntas imposibles. ¿Cómo no lo vi? ¿Quién lo sabía antes que yo? ¿Por qué ahora? En cuestión de minutos, la maquinaria del palacio se puso en marcha. Los teléfonos quedaron en silencio. Los canales internos se bloquearon. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Se emitieron órdenes sin explicaciones. Los asistentes se movieron con rapidez, no para consolar, sino para contener. Contener la información, contener la reacción, contener a la propia Catherine mientras era guiada lejos de miradas indiscretas. Testigos afirman que desapareció por un pasillo privado, con el rostro pálido, los ojos enrojecidos y el peso de algo irreversible asentándose sobre sus hombros. Al personal se le ordenó no hablar, no especular, no recordar lo que habían visto, porque lo que acababa de revelarse no debía salir de esos muros. Pero los secretos tienen una forma de filtrarse por grietas que nadie percibe al principio. Y mientras Catherine quedaba sola con un miedo capaz de cambiar el mundo de una madre, el palacio ya se preparaba para el impacto, sabiendo que ese momento no podría permanecer oculto para siempre. Pero para comprender realmente el peso de este momento, debemos retroceder a los síntomas que nadie notó y a las señales que el palacio intentó ignorar. Era la luz traviesa del palacio. Pero detrás de la sonrisa pícara de Louis había señales sutiles, pasadas por alto por muchos, ignoradas por algunos y descartadas como una simple etapa. Ahora, en retrospectiva, esos síntomas resultan inquietantes. ¿Cuáles eran las señales y quién las ocultó? Todo comenzó con pequeños detalles, casi imperceptibles al principio.
un retraso en la formación de palabras, momentos en los que su coordinación fallaba, pausas silenciosas durante el juego que antes parecían imaginación, pero que ahora generan preocupación. La agenda real avanzaba rápidamente, llena de apariciones, compromisos y fotografías cuidadosamente preparadas, y se esperaba que el príncipe Louis sonriera a la señal. Pero detrás de esas imágenes cuidadosamente construidas había momentos de confusión, vacilación y un silencio que nadie quería nombrar. En los eventos, el personal comenzó a notar lo rápido que Louis se cansaba, unos minutos saludando y luego aferrándose a la mano de Catherine, visiblemente agotado. En Internet aparecieron videos donde parecía desconectado durante ceremonias, parpadeando lentamente, ausente. Los admiradores lo consideraban adorable. Los comentaristas decían que simplemente estaba abrumado, pero algunos dentro del círculo comenzaron a susurrar. Algo no parecía estar bien. Fue la niñera quien lo expresó en voz alta por primera vez, suavemente, con cuidado, a un asistente de alto rango. Había visto crecer a otros niños. Louis era diferente. Señaló cómo le costaba seguir instrucciones, cómo su equilibrio fallaba y cómo a menudo se quedaba paralizado cuando estaba sobreestimulado. No estaba sugiriendo pánico, solo preocupación. Pero la preocupación, dentro de la maquinaria real, puede ser peligrosa. Catherine lo escuchó. Lo sintió mucho antes de que se lo dijeran. Una madre siempre lo hace. El vínculo que tenía con Louis era fuerte, silencioso, y le decía que algo no estaba bien. Pero cada vez que lo mencionaba, cada vez que su voz temblaba de inquietud, se encontraba con sonrisas tensas y tranquilizaciones breves. Los niños se desarrollan de forma diferente, le decían. Está bajo mucha atención, añadían. Solo necesita tiempo. Pero no era el tiempo lo que temía. Era lo que estaban perdiendo por ignorarlo. Los videos familiares, antes llenos de alegría, ahora parecían presagios trágicos. Ese clip de cumpleaños donde Louis no respondía a su nombre. La foto en el jardín donde se quedaba mirando al vacío, con la expresión ausente durante demasiado tiempo. Catherine empezó a revisarlos una y otra vez, buscando patrones, rogando que todo fuera una mala interpretación. Pero la verdad se volvía cada vez más clara. Ya se había contactado discretamente con especialistas. Catherine quería certezas, no especulaciones de tabloides ni protocolos, sino respuestas. Se ordenaron pruebas, pero en algún punto entre la solicitud y su ejecución se detuvieron. Alguien dentro del palacio había presionado el botón de pausa deliberadamente. La razón era predecible: imagen, momento, privacidad. Pero el coste era imperdonable. Louis estaba quedando atrapado en las grietas de una institución demasiado preocupada por su imagen como para proteger a los suyos. Y la mujer que siempre había seguido las reglas, que había aprendido a sobrevivir con elegancia bajo la presión del deber real, estaba empezando a romper ese silencio. Y justo cuando Catherine comenzó a exigir respuestas, la política palaciega tomó el control, encendiendo una batalla que enfrentaría el instinto de una madre con la tradición real. Ella suplicaba claridad. Ellos le ofrecían protocolo. Detrás de los muros dorados del palacio, las súplicas silenciosas de Catherine eran bloqueadas por asesores leales no a ella, sino a la corona. ¿Qué secretos estaban protegiendo? ¿Hasta dónde llegaron para retrasar la verdad? En los días que siguieron al diagnóstico inicial, Catherine se encontró no luchando contra una enfermedad, sino contra una institución. No pedía titulares ni atención mediática. Pedía segundas opiniones, consultas adicionales con especialistas de primer nivel fuera de los elegidos por el palacio. Pero la respuesta siempre era la misma. No aún, no es necesario, no es aconsejable. Y detrás de cada negativa cuidadosamente formulada se escondía el mismo mensaje. Espera, guarda silencio, mantente en tu lugar. Los asesores insistían en la cautela.
Decían que los hallazgos eran preliminares. Subrayaban que nada estaba confirmado, que acudir fuera de los canales del palacio podría generar preocupación innecesaria, que cualquier error podría desatar una tormenta mediática. Pero para Catherine, aquello se sentía mucho más oscuro. Contención. La verdad no estaba siendo investigada, estaba siendo controlada. Cada intento de obtener más claridad era recibido con evasivas, retrasos o una frialdad burocrática. No era solo indiferencia, era una resistencia calculada. La tensión aumentó rápidamente entre Catherine y su propio secretario privado, una figura considerada durante mucho tiempo como uno de sus aliados más cercanos. Según las fuentes, ella lo enfrentó una noche, con la voz baja pero temblando de ira. ¿Por qué estás protegiendo a la institución y no a mi hijo? No hubo una respuesta que la satisficiera, porque no existía una que pudiera hacerlo. Guillermo, siempre símbolo de compostura, se encontró acorralado. Era a la vez padre y futuro rey, un hombre profundamente enamorado de su esposa, pero criado para servir a algo más grande que él mismo. Catherine se apoyó en él en busca de apoyo, pero según fuentes internas, su postura era a menudo cautelosa, dividida. Pedía paciencia, pedía confiar en el proceso, pero ese proceso la estaba asfixiando. Carlos había sido informado, puesto al tanto con precisión, y aún así su respuesta fue, según se dice, distante, incluso clínica. Habló de deber, de narrativa, de legado. Ni una sola vez, según Catherine, mencionó el nombre de Louis. Esa omisión lo decía todo. Y entonces, en las sombras, Camila actuó. No habló públicamente, no lo necesitaba. Su influencia operaba entre bastidores, sutil pero decisiva. Muchos creen que fueron personas cercanas a ella quienes desaconsejaron más pruebas, quienes calificaron las preocupaciones de Catherine como reacciones emocionales exageradas, quienes insinuaron discretamente que la futura reina se estaba volviendo difícil de manejar. Los susurros se convirtieron en murmullos. Los murmullos moldearon decisiones. Catherine no solo estaba siendo ignorada, estaba siendo silenciada. Sus instintos, su voz, su autoridad como madre, todo se veía reducido bajo el peso de la tradición y el control. Y cada puerta a la que llamaba se cerraba un poco más rápido. Ya no luchaba solo por respuestas, luchaba por el derecho a hacer preguntas. Pero los secretos solo pueden enterrarse durante cierto tiempo. Y cuando finalmente llegó la filtración, no fue gradual, fue una explosión. No estaba destinada a salir a la luz, pero un mensaje cifrado lo cambió todo. Una filtración desde lo más profundo del ala médica del palacio, anónima, inquietante y absolutamente real, encendió los medios. ¿Quién la filtró y por qué ahora? El mensaje llegó sin previo aviso. Un solo correo electrónico cifrado enviado a un periodista veterano conocido por destapar historias que otros no se atrevían a tocar. A primera vista parecía inverosímil, demasiado íntimo, demasiado sensible, demasiado peligroso para ser real. Pero dentro del archivo había detalles que solo un puñado de personas dentro del palacio podía conocer. Terminología médica, fechas, observaciones, datos tan precisos y perturbadoramente exactos que el periodista no dudó. La historia era demasiado explosiva como para ignorarla. En cuestión de horas, estalló una tormenta mediática. El correo incluía lo que parecía ser un memorando interno del palacio, frío, clínico y devastador. Describía un diagnóstico que nunca se había hecho público. Hacía referencia a desacuerdos internos sobre si revelar los resultados y, lo más condenatorio, revelaba que los hallazgos se conocían desde hacía semanas. Las implicaciones eran catastróficas. No solo una crisis médica, sino una traición. No solo un niño en peligro, sino un sistema construido sobre el secreto
que comenzaba a resquebrajarse desde dentro. El equipo de comunicación del palacio entró en pánico total. Las comunicaciones se congelaron. Se convocaron reuniones de emergencia. El control de daños ya no era solo necesario. Llegaba tarde. La filtración había escapado a todo control y cobraba vida propia. Los medios la difundieron a una velocidad vertiginosa. Los titulares explotaron con especulaciones. Expertos opinaron sobre la condición sin confirmación oficial. Y en todo el mundo, una etiqueta comenzó a ser tendencia. #PrayForLouis. El público, sorprendido y conmocionado, exigía respuestas. Pero el palacio no tenía ninguna que ofrecer. Aún no. Catherine se enteró no por sus asistentes, ni por su esposo, sino por su propio teléfono. Una notificación con un titular que no había autorizado, para el que no estaba preparada, del que ni siquiera había sido advertida. Según fuentes internas, estaba furiosa. No con el periodista, ni siquiera con la filtración, sino con el silencio que había obligado a alguien a actuar desde las sombras. Con la institución que había convertido la desesperación en el único camino para revelar la verdad. Y entonces comenzaron los susurros. ¿Quién lo había hecho? ¿Había sido alguien cercano a Catherine o alguien que intentaba sabotearla desde dentro? Algunos sugirieron que fue un acto de rebelión. Otros susurraban sobre un sabotaje intencionado, un movimiento calculado para crear caos. Se mencionaron nombres, se interrogó al personal, se cuestionó la lealtad tras puertas cerradas. Pero la filtración había hecho más que revelar una condición. Había expuesto una mentira. Había desgarrado la fachada pulida que el palacio había pasado décadas construyendo. Y había colocado a Catherine en el centro de una tormenta que ningún experto en comunicación podía controlar. Pero incluso en medio del caos, una verdad se alzaba por encima de todas, el resultado de la prueba, y la devastadora realidad que revelaba. Esto no era solo un diagnóstico. Era una bomba que cambiaría la línea sucesoria, sacudiría al público y perseguiría a Catherine para siempre. Cuando las palabras salieron de la boca del médico, el aire abandonó la habitación. ¿Qué significa esto para Louis y el futuro de la monarquía? El informe filtrado confirmó lo que Catherine temía, pero su contenido iba aún más lejos. La condición era rara, neurológica, progresiva, una anomalía genética que había escapado a la detección temprana, pero que ahora presentaba síntomas imposibles de negar. Los médicos la describieron con una frialdad clínica, pero las implicaciones de sus palabras estaban lejos de ser frías. No había cura, solo manejo. No había garantía de normalidad, solo años de incertidumbre. El pronóstico era cauteloso, pero sombrío. Louis enfrentaría desafíos que evolucionarían con el tiempo: el habla, la motricidad, el desarrollo cognitivo. Cada hito sería una batalla. Habría días de progreso, pero también retrocesos. El futuro no sería predecible, ni para él, ni para la familia, ni para la monarquía que alguna vez esperaba que estuviera junto a su hermano en el balcón del Palacio de Buckingham, saludando a una multitud de súbditos. Dentro del palacio, las consecuencias fueron inmediatas. Los asesores se movilizaron, no por empatía, sino por autoprotección. Las conversaciones ya no giraban en torno al cuidado, sino a las consecuencias. Si Louis ya no era un heredero viable, ¿qué significaba eso para la imagen pública, para la sucesión, para la ilusión de estabilidad que la monarquía se esfuerza tanto en mantener? Había que redibujar planes, reescribir mensajes, y en medio de todo eso estaba una madre destrozada. Según fuentes internas, Catherine se derrumbó al escuchar la explicación completa. No fue silencioso, no fue contenido, fue visceral. Se dice que gritó, sollozó, se llevó las manos al pecho como si intentara arrancarse el dolor. Una fuente recordó sus palabras, grabadas en la memoria. No, Louis,
cualquiera menos él. El dolor fue absoluto, y aún así, incluso en su agonía, la maquinaria del palacio no se detuvo. La corona no espera. El calendario no se detiene. Los muros no sienten. La reacción de Guillermo, en cambio, fue de ira. No contra Catherine, ni siquiera contra el destino, sino contra sí mismo, contra el palacio, contra los asesores que le dijeron que todo estaba bajo control, contra las voces que pedían paciencia cuando la situación exigía urgencia. La culpa lo consumía. Había confiado demasiado, creído los informes pulidos, ignorado momentos que ahora lo perseguían como recuerdos en cámara lenta. Por primera vez, Guillermo vio la institución no como un legado que heredar, sino como una maquinaria capaz de sacrificar a los suyos. Y esa maquinaria había fallado a su hijo. El diagnóstico marcó el inicio de una nueva realidad. Louis necesitaría cuidados constantes, cambiantes y profundamente personales. Los deberes reales, las expectativas públicas, todo eso tendría que ser reconsiderado, reescrito, quizás abandonado por completo. Porque el niño que una vez se mostró orgulloso en el balcón del palacio, ahora enfrentaba una vida que se desarrollaría lejos de los focos, en terapias y hospitales, no en ceremonias ni coronaciones. Y sin embargo, mientras Catherine lloraba lo que podría haber sido, otros ya comenzaban a moverse alrededor del trono con una ambición silenciosa. Mientras ella sufría, otros intrigaban, porque el poder en la corte real nunca duerme. Mientras Catherine lloraba, Camila maniobraba. Según fuentes, vio el diagnóstico de Louis no como una tragedia, sino como una apertura. Se estaba formando un vacío de poder, y Camila estaba lista para aprovecharlo. ¿Pero a qué precio? Mientras el palacio proyectaba públicamente una imagen de unidad, tras puertas cerradas las grietas se abrían cada vez más. Y en el centro de esa fractura silenciosa estaba Camila, serena, calculadora y curiosamente imperturbable. Informantes señalaron que, al enterarse del diagnóstico de Louis, su reacción estuvo lejos de ser emocional. Un asistente citó supuestamente sus palabras exactas. Es lamentable, pero aclarador. Para ella, no era duelo, sino una reorganización, el tipo de situación que abre puertas a quienes tienen la paciencia de esperar. Casi de inmediato, las conversaciones comenzaron a cambiar a espaldas de Catherine. Asesores alineados con Camila empezaron a plantear una nueva idea: que la princesa Charlotte debía ser priorizada, que la línea del deber debía mantenerse intacta, y si Louis ya no era viable, los ajustes debían hacerse con rapidez y eficiencia. El tono era profesional, frío. No había espacio para la empatía, solo para la imagen y la continuidad. El círculo de Camila no estaba de luto, estaba en movimiento. Comenzaron las reuniones, pequeñas, informales, pero con propósito. Y Catherine no fue invitada. Un informe particularmente impactante describía a Camila convocando un encuentro discreto en el ala privada, sin conocimiento de Catherine, donde los asesores discutían narrativas mediáticas, roles futuros y la imagen de la sucesión. Sin madre, sin esposa, solo poder y política. Cuando Catherine lo descubrió, estalló. Las tensiones entre ambas, durante mucho tiempo contenidas bajo la superficie, finalmente salieron a la luz. Catherine, aún afectada por la situación de su hijo, enfrentó a Camila no con protocolo, sino con furia. Según las fuentes, exigió transparencia, respeto e inclusión. Camila, según se informa, respondió con frialdad: «La monarquía debe perdurar». Insistió en que no era algo personal, sino cuestión de supervivencia. Pero para Catherine, el mensaje era claro. Su dolor era un inconveniente. Su silencio, una expectativa. Carlos, alguna vez visto como el centro frágil de la unidad real,
permaneció inquietantemente pasivo. Se negó a intervenir. Personas cercanas a la situación afirman que justificó su inacción como una forma de mantener la estabilidad a través de la neutralidad. Pero otros lo interpretaron como cobardía, una incapacidad para proteger a su hijo, a su nieto o a la mujer que su familia pidió a la nación que aceptara como futura reina. Guillermo, al presenciar todo esto, empezó a cambiar. El vínculo que intentaba mantener con su madrastra comenzó a deteriorarse. Observó las maniobras silenciosas, escuchó los susurros, y mientras su lealtad hacia su padre vacilaba, su rechazo hacia la política del palacio crecía. Su esposa estaba siendo apartada, su hijo estaba siendo borrado, y ahora veía cómo Camila avanzaba hacia un futuro que no incluía a Louis en absoluto. Pero Catherine no iba a quedarse callada. No más. Y lo que hizo a continuación sorprendió incluso a sus aliados más cercanos. Se esperaba que se hundiera en el dolor. En cambio, se alzó como fuego. Su siguiente movimiento no fue real. Fue maternal, instintivo e imparable. De un solo golpe, reescribió la narrativa del palacio, obligando a la corona a seguir su liderazgo. El palacio quería silencio, pero lo que obtuvo fue un rugido. Apenas unos días después de ser apartada, de ser excluida de decisiones sobre su propio hijo, Catherine actuó con una claridad y una fuerza que nadie anticipó. Sin previo aviso, sin consulta y completamente al margen del protocolo real, publicó un comunicado. No a través del palacio, no con aprobación, sino directamente, crudo y sin filtros, al pueblo. El mensaje fue breve, pero sísmico. Louis no está roto, es nuestro, y no guardaremos silencio. Esas 12 palabras rompieron la fachada. Por primera vez en la historia real moderna, un miembro de alto rango eludía el férreo control de la institución y hablaba directamente al mundo, no como duquesa, ni como futura reina, sino como madre. No fue diplomacia, fue desafío, y cayó como un rayo. La reacción del público fue inmediata. El mensaje se volvió viral en cuestión de horas. Millones de personas compartieron sus palabras. Los medios tuvieron que rehacer sus titulares en cuestión de horas. Periodistas elogiaron la franqueza, figuras públicas mostraron su apoyo y, frente al palacio, ocurrió algo inesperado. Comenzaron a llegar flores, miles de ellas, junto con cartas, dibujos y mensajes de personas de todo tipo. No era solo compasión, era una muestra colectiva de apoyo. Pero junto a esa ola también creció la indignación. Muchos se preguntaban por qué el palacio había guardado silencio, por qué Catherine había tenido que hablar sola, y cómo se había permitido que un niño de 5 años quedara expuesto a maniobras internas y presión mediática. El foco dejó de ser únicamente la enfermedad. Ahora se hablaba de encubrimiento, y Catherine había abierto esa puerta. Guillermo, cada vez más decepcionado con lo que ocurría dentro del palacio, tomó una decisión clave. Por primera vez, se posicionó públicamente del lado de su esposa. Compartió su mensaje y añadió una breve frase. «Estamos juntos». Ese gesto sacudió a la institución. El heredero había dejado clara su postura, y no era precisamente la oficial. Dentro del palacio, el ambiente se tensó aún más. Carlos ya no podía mantenerse neutral y se vio presionado a elegir entre respaldar la estrategia discreta de Camila o apoyar la postura abierta de Catherine. Su indecisión solo agravó la división, mientras los equipos internos comenzaban a fragmentarse. En medio de todo, Catherine no se detuvo. Más allá de defender a su hijo, empezó a cambiar la narrativa. Louis dejó de ser visto como un niño frágil para convertirse en un símbolo distinto. Catherine comenzó a contactar especialistas y organizaciones con la idea de impulsar una iniciativa centrada en niños con trastornos neurológicos.
Ya no se trataba de protocolo ni de imagen, sino de visibilidad, verdad y fortaleza en medio de la vulnerabilidad. No pidió permiso, actuó. Pero ese paso tuvo un coste alto. La filtración no solo dañó la imagen del palacio, también rompió la confianza. Y cuando finalmente se descubrió al responsable, el golpe fue devastador. La investigación se llevó con discreción. Se rastrearon comunicaciones, se revisaron registros y se siguieron pistas digitales. La presión venía tanto del palacio como de la propia Catherine, que exigía respuestas. Y entonces apareció un nombre inesperado. La filtración provenía de alguien cercano, una persona de confianza, parte de su entorno diario durante años. Alguien que había estado presente en momentos clave de su vida y del crecimiento de Louis. La traición no fue solo profesional, fue profundamente personal. Lo más inquietante vino después. Movimientos financieros revelaron pagos procedentes de una estructura opaca vinculada a un grupo mediático que, según rumores, tenía conexiones con el entorno de Camila. Todo apuntaba a algo más que una filtración espontánea. Parecía una operación organizada. Al enterarse, Catherine se vino abajo, no de forma teatral, sino abrumada por el impacto emocional. Según fuentes cercanas, apenas pudo decir, «Ya no me queda nadie». No era solo una traición, era la pérdida de un espacio seguro, la sensación de que incluso quienes estaban más cerca podían fallarle. La persona implicada fue detenida y apartada, se emitieron comunicados, pero el daño ya estaba hecho, y desde fuera, el público no vio un simple escándalo, vio un acto de sabotaje. La lealtad hacia la monarquía empezó a resquebrajarse. La gente ya no quería comunicados medidos, sino respuestas claras y justicia. Y, sobre todo, esperaba que Catherine diera un paso al frente. Y lo hizo. A pesar del golpe, no se retiró. Optó por reorganizar su entorno en silencio, alejando a quienes ya no consideraba de confianza. Sin ruido ni explicaciones, empezó a reconstruir su vida bajo sus propias reglas. Dejó atrás la obediencia automática y decidió no volver a quedarse callada. Mientras la situación se estabilizaba, surgía una pregunta inevitable. ¿Qué le espera a Louis? Tal vez no tenga un papel tradicional dentro de la monarquía, pero su historia ya está marcando un cambio. Lejos de esconderse, Catherine eligió avanzar. No solo por ella, sino por otras familias en situaciones similares. Así nació una fundación, discreta al principio, pero con un objetivo claro, centrada en ofrecer apoyo, información y recursos a quienes enfrentan diagnósticos complejos. Lleva el nombre de Louis, no como símbolo de fragilidad, sino de fortaleza. No fue un gesto superficial. Catherine se implicó por completo, convirtiendo su experiencia en motor de cambio. La iniciativa creció rápido. Llegaron donaciones, mensajes de apoyo y colaboración de expertos. Incluso el palacio, que antes dudaba, tuvo que reconocer que la empatía conectaba más que cualquier protocolo. Al mismo tiempo, Louis comenzó su propio camino, protegido pero sin ser ocultado. Catherine decidió mostrar pequeños avances de su proceso, lo suficiente para generar conciencia y acercar su realidad al público. Poco a poco, su imagen empezó a cambiar la idea de lo que significa ser parte de la realeza. Menos perfección, más humanidad. En medio de todo esto, la relación entre William y Catherine se fortaleció. Dejaron de ajustarse a las normas tradicionales y se mostraron como un equipo sólido, enfocado no solo en el futuro de la institución, sino en su familia. Eso les valió algo que ningún título asegura: el apoyo genuino de la gente. Mientras tanto, la figura de Charles quedó en segundo plano. Su falta de posicionamiento durante la crisis afectó su imagen pública. Camila también fue perdiendo influencia, cada vez más aislada en un contexto que ya no controlaba. Catherine, en cambio, se consolidó como una figura clave.
no por herencia, sino por la forma en que enfrentó la situación. Representa una nueva etapa, más cercana y auténtica. Y aunque Louis quizá no llegue a ocupar un lugar central en la monarquía, su historia ya ha dejado huella. A través de esa experiencia se han evidenciado fallos, pero también ha surgido algo distinto, una mayor apertura y conexión con la realidad. Y aunque el palacio siga guardando silencios, Catherine ha conseguido algo esencial: el respaldo de la gente.